Bienvenidas nuevamente a nuestro podcast Hablemos Verdad. Te saluda Susana Decano desde Guatemala, agradecida con Dios por el privilegio de poder saludarlas y compartir con ustedes. Seguimos hablando de nuestra serie de tener una teología sana acerca del sufrimiento. Hoy hablaremos sobre la enseñanza de la llamada teología de la prosperidad, o como algunos otros lo llaman, evangelio de la prosperidad, lo cual pudiéramos decir que cae en la categoría de otro evangelio, como diría Pablo en Gálatas, y que ciertamente tampoco creo que sea una teología per se, porque tiene tantos postulados que no hay una definición concreta de lo que realmente cree, sobre todo acerca del sufrimiento, porque pareciera la antítesis de lo que es prosperidad, ¿verdad? Ellos creen en todo lo que es prosperidad, así que el sufrimiento no entra entre sus enseñanzas. Pero bueno, ¿qué enseña esta teología sobre el sufrimiento? Y este tema es muy cercano a mi corazón, no solo porque lo viví, pero porque he visto las consecuencias de esta enseñanza en la vida de otras mujeres. A veces escucho a muchas personas hablar acerca de las falsas enseñanzas y pasan dos cosas. Una, o lo toman con mucha liviandad o hablan de esas enseñanzas en particular sin saber mucho sobre cómo operan esas enseñanzas. Y lo digo con respeto y humildad. Una de las artimañas del enemigo es que bajamos la guardia sobre la verdad del evangelio para que nos traguemos verdades a medias que son al final mentiras. Entonces, una cosa que sucede es que o lo tratamos con esa liviandad, o dos, nos volvemos totalmente opuestas y queriendo tener toda una absoluta verdad. Y ya no lo convertimos en un asunto de apologética, o en un asunto de defender nuestra fe para la gloria de Dios, sino en defender nuestras posturas para mi propia gloria. Así que hablemos del sufrimiento a la luz de esta dañina enseñanza y luego lo que la Biblia dice. Los amigos de Job nos podrían iluminar muy bien con esto. Mayormente es lo que hacen en todos sus consejos y asesoramientos a nuestro querido y sufriente Job. Iremos nombrando esto a lo largo de este podcast sobre el libro de Job. Entonces, ¿qué enseñan? Según esta enseñanza, el sufrimiento es resultado del pecado o de Satanás. Y pudiéramos decir, está bien. Pero ojo con esto. Si es por el pecado, verá que está sufriendo, lo que de último sucede o no sucede es que no te llaman al arrepentimiento como único y primer paso, sino más bien a lo que has hecho. ¿Verdad? Hacen preguntas como, ¿estás orando? ¿Dejaste de orar? ¿Dejaste de ir al grupo? O lo más famoso, ¿dejaste de diezmar, de pactar, de hacer? ¿Te has portado mal? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Hiciste aquello que debiste haber hecho? Que en parte es cierto, pero ya veremos más sobre esta parte moral. O lo que te dicen tradicionalmente, ¿no has cortado con las maldiciones generacionales? Seguro por eso es que estás sufriendo. Y si es por Satanás, entonces te preguntan, ¿ya declaraste contra la escasez, contra la enfermedad, contra lo que te está pasando? Y si no lo hiciste, entonces te dicen, es por eso. Porque para algunos de ellos pareciera que lo que la Biblia llama pecado, para ellos son espíritus o demonios que nos están obligando a nosotros a hacerlo. ¿Ok? Lo que no piensan que son espíritus, al final piensan que son los demonios lo que te hacen hacerlo. Entonces necesitas hacer guerra ¿contra qué? Contra lo que te está impidiendo hacer lo bueno. Y es Satanás, ¿verdad? Porque él es el problema, él es tu estorbo, él es el que no te deja prosperar, caminar o incluso entender la palabra. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Eso es lo más triste y lo más dañino de esta enseñanza. Él pareciera ser solo un espectador, y un espectador pasivo incluso, que somos nosotras quienes lo activamos, entre comillas, para ver qué haces tú
y no interviene, ¿verdad? A menos que nosotras declaremos, decretemos, arrebatemos las promesas, peleemos con Satanás y le ordenemos a sus demonios y a todos sus súbditos qué es lo que tienen que hacer. O bien, pareciera que Dios está en un pulso contra Satanás. Y eso es es una de las enseñanzas más antiguas, o sea, ni siquiera son de ahora. Pero que está en un pulso contra Satanás para ver qué poder prevalece o quién gana. O bien, Dios pareciera un cheerleader, ¿verdad? Solo animándote a ti, a que tú puedes vencer a Satanás para que ahora sí te vaya bien. Es parte de esa filosofía deísta a la que le llaman, ¿verdad? Pareciera que Dios solo es un espectador y vive acorde a las obras que hace el hombre. Y por ende, pareciera que el hombre tiene un nivel muy superior, que Satanás escucha lo que le dice el hombre, como que si Satanás estuviera al mismo nivel que Dios. Tenemos que recordar que Satanás es un ser creado y todo lo que es creado tiene un nivel inferior. Y recordemos que Dios siempre ha existido. Él es trascendiente, o sea, Él nunca ha dejado de existir. A Él nadie lo creó, por eso es Dios. ¿Qué papel entonces tiene la palabra en esta enseñanza? El Antiguo Testamento es el más utilizado, pero es el más descontextualizado, especialmente el famoso Deuteronomio 28 de las bendiciones y las maldiciones. Lo toman como que aún aplicara a nosotras. Muchas de las promesas al Israel étnico, ¿verdad?, las toman para hoy, como el famoso Génesis 12, la promesa a Abraham, ¿verdad?, diciendo: los que te maldicen, yo los maldeciré. Entonces toman solo eso, ¿verdad? Porque es buenísimo que Dios nos esté echando porras y nos esté diciendo que nuestros enemigos, nuestros estorbos y todas las cosas que nos hacen daño, pues como nos están haciendo daño, entonces Dios está anuente de eso y viene como un apagafuegos. ¿Y quién te está maldiciendo, hija? ¿Quién es? Vengo yo y yo voy a venir por ti y les voy a hacer algo porque te están maldiciendo. Verdaderamente, de verdad que esto es lo que yo vi y sé que sucede, y aún tristemente sucede. O se presentan a hacer guerra espiritual contra Satanás, con el versículo del llamado a Jeremías. Es uno de tantos, ¿verdad? Porque usan un montón, pero por ejemplo, Jeremías 1:10. Te he puesto sobre naciones, reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! Esa es una profecía que todo el tiempo están dando a todas las personas. Entonces pareciera que yo tengo el poder para arrancar, para destruir en el nombre del Señor, y sobre todo se lo aplico a Satanás y sus demonios. O Efesios 6 y la armadura de Dios, tan hermosa que es esa enseñanza, pero la usan, por ejemplo, donde dice la batalla es contra huestes y potestades. Entonces usan solo ese pedazo, no importa qué dice toda la carta de Efesios, pero usan ese único pedazo para decir y justificar que debemos ir nosotros contra esas huestes y potestades. O bien toman todo lo que los profetas hicieron contra los enemigos reales del pueblo étnico de Israel en ese tiempo y lo toman contra Satanás y sus demonios, o sea, nuestros enemigos hoy, ¿verdad? Toman los versículos sin contexto y lo aplican al hoy sin tomar en cuenta toda la historia de Dios, el propósito de su palabra, y que toda la Biblia es una única historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el sufrimiento? El propósito, ¿cuál es? Que como todo un ser humano busquemos no sufrir. Huir de la enfermedad, de las consecuencias de tu pecado, si es que se apropian de tu pecado. Porque lo que sucede, cuando les dije que íbamos a hablar de esto más acerca de lo moral, es que como no has hecho estas cosas, ojo, hacer no es que seas, ¿verdad? Como no has hecho estas cosas, eso es tu pecado, por lo tanto vas a tener la consecuencia de que tienes esto y lo otro y lo otro. El propósito es que vivas sin sufrir.
sin enfermedad, sin escasez, sin dolor, sin injusticia, sin que alguien o algo te estorbe en tus sueños y metas. Y las que crees que Dios te está dando o que alguien te está diciendo por ahí, Dios dice. Y si aceptan que sí vas a sufrir, ¿verdad? Si lo dicen, sí, pues sí va a haber sufrimiento. Es porque Juan 16:33 es clarísimo, ¿verdad? En este mundo tendrán aflicción, está escrito y claro. Pero no lo asocian con la responsabilidad interna del pecado que todos tenemos delante de Dios, sino que es Satanás que te está afligiendo, entonces él es el que no te deja avanzar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan peligroso todo esto? Uno, porque no eres responsable de tu pecado ante Dios. Entonces no te arrepientes, no confiesas, no matas ese pecado y no creces en la fe bíblica a la imagen de Cristo. Puedes leer, por favor, Enriquécete con Ezequiel 18, donde claramente en el Antiguo Testamento, desde ahí, incluso hay pasajes en Deuteronomio, donde está diciendo el Señor claramente que el que peca, ese muere. El alma del que peca, ese muere. El Hijo no llevará el pecado del Padre y ni el Padre el pecado del Hijo. Por lo tanto, ese pasaje, y luego pudiéramos decir Gálatas, podemos hablar de Efesios, podemos hablar de Colosenses, de tantos pasajes en la Biblia donde nos hablan y nos llaman a la responsabilidad de nuestro pecado delante de Dios. Aún pecamos. Primera de Juan 1, del 7 al 9. Aún pecamos, aún luchamos con pecado. Y ese es nuestro mayor enemigo, porque ese está dentro de nosotras y no fuera de nosotras. No vivimos vidas piadosas cuando todo se te da. No vivimos vidas piadosas que agradan al Señor y dan fruto que somos de Él si tú eres la que tienes el control de tu vida. Eso es lo que te enseñan. Si tú declaras y decretas, arrebatas, cortas, rompes y todos estos verbos, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Quizás solo a Cristo para llamarte cristiana, pero al final vives en tu autoridad pensando que Dios te acompaña en todo lo que tú dices. O sea que estás viviendo el sueño de la codicia de Eva, ser como Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? 1, aún somos pecadores, lo que decía. Si aún pecamos, entonces, ¿qué necesitamos? Solamente a Cristo, solamente su obra, solamente al que murió en la cruz por ti, para siempre, una obra perfecta, una obra hecha y suficiente. Su obra en la cruz es perfecta y completa. Lo fue y lo sigue siendo y lo será. Consumado es, son palabras hermosas y poderosas sobre nuestro pecado, de los que creemos que su obra es suficiente para yo tener una relación con Dios. Si lo que necesitamos es declarar y decretar, si lo que necesitamos es diezmar y pactar, no faltar a la iglesia, tener grupos, hacer, entonces nuestros méritos son los que valen delante de Dios. ¿Para qué necesito a Cristo? Claro que mostramos fruto de nuestra fe, pero obedecemos después de creer solo en su obra. No hacemos y luego creemos y esperamos que Dios se nos una a lo que estamos haciendo. Nuestro propósito, dije 1 esto, 2, nuestro propósito no es ser libres del sufrimiento. Sorry, pero toda la Biblia lo confirma. De hecho, toda la Biblia nos muestra que todos los hombres de Dios no solo sufrieron, sino que muchos sufrieron porque sí, pecaron. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sufrió por injusticia de la persecución de Saúl, pero también por su pecado con Betsabé, por el censo, por orgullo, y no solo él, sino su familia. Y de él proviene la línea de Jesús. Los apóstoles sufrieron, Jesús sufrió. El sufrimiento es la marca de un cristiano cuando corre a la cruz un día a la vez. Nuestro propósito es que fuimos creadas para la gloria de Dios. Efesios 1, del 4 al 12 nos lo dice. Y todo lo que hacemos es para su gloria. Toda la humanidad sufre, cristianos y no cristianos, pero el cristiano sufre con propósito y con un sentido. Y esto nos lleva al punto 3. Nuestro llamado es ser como Cristo. Romanos 8:29 y 2 Corintios 2:18, entre otros pasajes.
A esto se le llama el proceso de santificación, transformación o cambio. Efesios 4, del 19 al 23 nos dice el cómo, así como Filipenses 2, 12 al 13. Dios obra en Cristo en nuestro lugar. Su vida perfecta fue puesta voluntariamente por Cristo en la cruz como ofrenda grata para aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. Aquellos que creen que esto es así, entonces son salvos y no solo la muerte de Cristo cuenta para justificarlos y declararlos como justos, sino también la resurrección les asegura la vida eterna con Dios a partir de que el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Al hacernos justas, nos aparta, o sea, nos santifica para Él, para uso de Él, y luego su obra nos está haciendo santas cada día. Eso significa hacernos santas moral y espiritualmente hablando. 4. Aún vivimos en un mundo pecaminoso. No podemos vivir la perfección del cielo aquí en la tierra porque el pecado aún está en nosotras, no fuera de nosotras. Ojo con esto, el pecado está dentro, no afuera. Mateo 15 lo dice. Lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que sale del hombre, lo que está dentro. Lo que vomita es lo que lo enferma. El pecado no se lidia con más pecado o con más leyes, lo lidia con el perdón, la gracia y la misericordia. Lo mismo que recibimos cuando Él nos trajo a Él. Por eso esto es fe. Si fuera porque nosotros declaramos, peleamos con Satanás y aparentemente a veces pareciera que ganamos, entonces es nuestra obra. ¿Para qué queremos la fe? Quizás digas, necesito fe. Lo cual no es cierto, porque fe no es hacer lo que decimos nosotras o cuando tomamos versículos a nuestra conveniencia. Nuestra fe tiene un objeto y es Cristo Jesús y su obra, que es el Evangelio. Entonces, ¿qué pierden de vista además de todo esto? El sufrimiento es una herramienta del Señor para nuestra santificación. 2 Corintios 12, del 9 al 10. Son pasajes clarísimos. Y en la historia de Job no se entera de lo que está pasando en las cortes celestiales. Él no sabe que Satanás pidió permiso al Señor, ojo, para tocar la vida de Job. ¿Ok? ¿Y dónde lo hace? En las áreas que Dios le permite, fuera de él. ¿Verdad? En su cuerpo, en su familia, en sus pertenencias. Pero no vemos que Job se torna a culpar a Satanás o a su esposa, a sus hijos, a sus ancestros, ¿verdad? Sus generaciones, por decirlo de esta manera, sino acepta que él ha pecado, pero que ya no aguanta más el dolor. Y eso es lo que a todos nosotros nos sucede. ¿Qué dijo Job? ¿Acaso no recibiré lo malo y lo bueno de Dios? En todo esto, Job no pecó con sus labios, dice Job 1:10. Sabemos que toda la palabra, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Esta es palabra de Dios. Dios está diciendo que Job no pecó con sus labios. Job sabía que lo que le acontecía provenía de Dios. Él no tenía en su mente, esto fue porque mi abuelo o mi abuela pecaron, estoy sufriendo porque Satanás o el demonio de la escasez me está atormentando o porque como no he hecho tantos sacrificios como debería, entonces por eso me está pasando todo esto. No, él tenía clarísimo, tenía una muy buena teología de quién era Dios. Aún así le faltaba conocerlo más, pero sabía que provenía de Dios. Para él, ¿verdad? Como para nosotras, el hacedor de todo es Dios. Esto choca con la versión de un Dios bueno. Porque para nosotras, la versión de bueno es lo que a nosotras nos gusta o nos parece que es bueno. Al final les pareciera que es un Dios hecho a nuestra medida. Si realmente conociéramos nuestro corazón pecaminoso y fuéramos honestas del pecado que hay en nuestro corazón, sabríamos que necesitamos redención toditos los días. Dios es bueno aún cuando disciplina. Dios es bueno aún cuando permite que suframos. Dios es bueno aún cuando permite injusticia. Pero Dios es mayormente bueno cuando salva a pecadores rebeldes como tú y como yo. La salvación es lo más preciado que tenemos y el que hizo y el que lo hizo a nuestro favor es lo más preciado que tenemos.
Para Job fue conocer más a Dios. Aunque tenía una vida recta, ¿verdad? Que nos lo dice el pasaje, no significa que era perfecto. Sufrió en su cuerpo, se afligió en su alma, tuvo que soportar el dolor de sus queridos amigos consejeros que lo culpaban de saber qué tremendo pecado había hecho, qué había cometido, que por eso sufría. No podían comprender que un Dios bueno permitiera el sufrimiento de tal magnitud que estaba pasando Job. Job 4 del 12 al 19. Encuentras un ejemplo de lo que hoy podríamos llamar las llamadas revelaciones proféticas para dar un sentido de por qué estás sufriendo. Nota lo que le dice su amigo Elifaz a Job, de Job 4 del 12 al 19. Una palabra me fue traída secretamente y mi oído percibió un susurro de ella. Versículo 13. Entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. O alguien diría, vi un ángel que se me presentó, soñé, oí una voz, verá todo lo que se dice. Versículo 15. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz, versículo 17. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Versículo 18. Dios no confía ni aún en sus mismos siervos y a sus ángeles atribuye errores. El versículo 17 es lo que nos está diciendo. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Claro, si Elifaz consideraba a Job un pecador, obviamente le estaba diciendo que esa persona o esa imagen que se le apareció, le estaba diciendo eso. No eres justo y no eres puro. Y eso pudiéramos hablar tanto del libro de Job, pero muchas de la palabra justo aparecen muchísimas veces en el libro y eso nos lleva a pensar en la obra de Cristo, pero eso está más profundo todavía. Pero bueno, luego en Job 8, Bildad, otro amigo, lo culpa, ¿verdad? El otro le dice revelaciones que tuvo, ¿verdad? Que hoy llamaríamos esas proféticas, y viene con su lado moral y lo culpa a él y a su familia. Este es nuestro amigo el legalista. Entonces dice Job 8, versículo 3. ¿Acaso tuerce Dios la justicia? ¿Ves? Otra vez la palabra justo. ¿O tuerce el Todopoderoso lo que es justo? Versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, entonces él los entregó al poder de su transgresión. Pues sí, tienen razón. Pero dice, si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro, otra vez la palabra, y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. Justa otra vez. Aunque tu principio haya sido insignificante, es un versículo que les gusta mucho, con todo, tu final aumentará de sobremanera. Pregunta. Te ruego a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres, porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. ¿Ves? Esto pareciera lo que hoy dicen. Y alguien pudiera decir, pues sí, porque estoy hablando de la palabra de Dios, pero ojo, esto no es lo que verdaderamente está diciendo el Señor para que obedezcamos y hagamos. Él está relatando, recordemos que Job no es un libro de la ley, es un libro histórico y nos está narrando lo que le pasó a Job, nos está narrando los consejos que le dieron estos amigos de cómo estos amigos veían a Dios en medio del sufrimiento de Job. Y este amigo Bildad, nuestro amigo legalista, le puse yo, está diciéndole esto, ¿verdad? Es que ni modo, tus hijos pecaron, ¿verdad? Y como tú no estás buscando a Dios, otra vez el hacer, cuando ni sabemos si sí era cierto o no, pero al final le está atribuyendo a que si él no hace, entonces Dios no hace. Entonces Dios está a merced del hombre. Vamos con otro amigo más, Elifaz, otra vez. Luego dice él,
que porque Job no obró bien, ¿verdad?, sus obras, entonces también está sufriendo. Y lo dice, ¿no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas a beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. Pero la tierra es del poderoso y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodean, ahí está la conclusión, por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino o tinieblas y no puedes ver y abundancia de agua te cubre. Esto le está diciendo Elifaz, como no hiciste estas cosas, por eso estás sufriendo. Porque nadie podía comprender por qué le vino ese sufrimiento a Job. Pero en Job 29, el mismo Job vuelve a rectificar que él sí hizo estas cosas y que si él las hizo, ¿por qué estaba sufriendo? Los amigos de Job no conocían realmente a Dios. Trataron de descifrar su desdicha, pero Job sí, porque jamás atribuyó pecado a Dios. Los sacrificios que hacía se relacionan con el pacto. Job sabía de su creador, pero aún necesitaba conocerlo. Job se quejó, se culpó, sí, como todos los seres humanos, pecadores, deseó la muerte en medio de la enfermedad, la escasez. Pero en todo no atribuyó culpa a Dios y mucho menos a Satanás y mucho menos al no hacer cosas. Más bien se tornó a él, al Señor. El libro más antiguo de la Biblia menciona el pecado como el problema entre Dios y el hombre. Esta es la teología sana. Y Dios no se acerca a Job a consolarlo, sino le habla la verdad. Y mira las palabras que le dice cuando finalmente Dios se acerca a Job. Diciéndole que lo mejor para Job era Dios mismo. Pero ¿cómo inicia en Job? Y le dice el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, solo eso tendría que decirme Dios ahorita para yo quedarme calladita con mi arrebata, con mi corto arrebato y todas estas cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Creo que un poco de ironía en las preguntas del Señor. Dios le responde a Job mostrándole quién es él, su soberanía, su gobierno y su control, su omnipotencia, su omnipresencia, su poderío y sobre todo que Job estaba sufriendo con propósito. Llevarlo a él, a Dios, para ser transformado por Dios. Entonces Job respondió en Job 42 al Señor, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Y si seguimos toda la narrativa del libro, este es el único versículo que encontramos después del sufrimiento como optimista de lo que está sucediendo. Porque él dice, sí, Señor, por fin alguien que me dice verdades. Tú mismo. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y sé que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Versículo 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Hello, amigos de Job. Por tanto, he declarado, mira su corazón, lo que está diciendo, he declarado lo que no comprendía, aceptó cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía, o sea, calladito te ves mejor. Versículo 4, escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto. Y la maravillosa palabra que casi no dice esta teología de la prosperidad, me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento, esa es nuestra vida cristiana. Estoy sufriendo, Señor, y peco contra ti cuando me quejo, aunque tú sabes lo que me duele. En vez de llegar a ti con mi lamento para que me compadezcas, para que seas mi refugio, para que seas mi consuelo, yo me torno a mí misma, a las circunstancias y busco a quién culpar. Pero no, él aquí dice, yo he declarado que no comprendía cosas demasiado maravillosas que yo no sabía. ¿Ves? Esta es humildad.
y ahora quiero que tú me instruyas, porque la verdad es que solo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me retracto y me arrepiento. ¿Acaso Dios le pidió algo a Job? O sea, le dijo, bueno, ahora ve y me haces un montón de sacrificios, por favor, y empiezas a hacer todas estas cosas, restaura, entonces ya puedes venir, porfa, ya te puedo restituir. ¿No? Solo que reconociera quién era Dios. En medio de su sufrimiento, en medio de que en el libro de Job no dice por qué Job sufrió. No lo dice. ¿Ves a Job reprendiendo a Satanás? No. ¿Ves a Job llevando más dinero, haciendo más sacrificios? No. Y luego que Dios se le revela y humildemente Job recibió su sufrimiento y la revelación de quién era Dios, a pesar de que se supone que era un hombre íntegro y justo delante de Dios. Dios rectifica que Job sigue siendo su siervo. Job 42:7. Y viene el perdón entre ellos. Perdón, qué palabra tan importante. Si bien es cierto que Dios quitó la aflicción de Job después de revelarse a él y que él oró por sus amigos, ojo, ¿verá? Oró por sus amigos y Dios lo pidió, le aumentó el doble a todo. Como mucho en la narrativa del Antiguo Testamento, eso es una sombra de las riquezas en gloria que hoy nosotras tenemos en Cristo. Solo tomemos Efesios 1, por ejemplo. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 3. Versículo 18 de Efesios 1. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles, dice Pablo, las inescrutables riquezas de Cristo, que ya estamos viendo que son espirituales. Efesios 3:16 sigue diciendo Pablo, les ruego que Él les conceda a ustedes, el Señor, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu, en el hombre interior. Y sigue diciendo, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Colosenses 1:27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 2:2. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Hebreos 11:26. Considero como mayores riquezas el oprobio. Oye esto, el oprobio, el sufrimiento, el rechazo, la persecución de Cristo, que los tesoros de Egipto. Este es un versículo contra esa teología, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y si tú lees Hebreos 11, está hablando de la recompensa de la ciudad celestial. El punto es que esta teología enseña que la forma de vivir es sin sufrir y que buscas las maneras de no sufrir y de tener las cosas que quieres tener con tu mejor día hoy. Siempre tratando de ser más, alcanzar más, hacer más, como que viviéramos en una pendiente, ¿verdad? Más que pendiente, que viviéramos en una ascendente de logros y éxitos y de vivir vidas cómodas, pero ¿sabes qué? Centradas en nosotras. Dios es el Dios de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, de los humildes y contritos. Nuestro Padre es Él, por Cristo. Es nuestro castillo, libertador, roca, nuestro refugio, nuestro escudo. Dios ciertamente se compadece de los que sufren y nos da a Él mismo para pasar la barca en medio de la tormenta. No quita a los discípulos de la tormenta, les enseña a caminar en medio de la tormenta, dependiendo de Dios, no de nuestros métodos, no de nuestras palabrerías y no de nuestros méritos. Jesús le dice a los discípulos,
por falta de fe. Y no es una fe para imaginar, ¿verdad? Como esa famosa ley de la atracción, que con mi fe yo atraigo las cosas buenas. No, la fe tiene un objeto y se llama Cristo Jesús. El dolor es difícil. Si no comprendemos la forma que está tomando en nuestro corazón, como la raíz de lo que hacemos, hablamos y pensamos, entonces vamos a pelear erróneamente. No daremos fruto, y el que no da fruto no está en él, dice Juan 15. Sus frutos no son externos de vida sin sufrimiento. Sus frutos son vidas de paz, humildad, amor, servicio, gozo, alabanza en medio del sufrimiento. Eso no solo es sobrenatural, sino que glorifica al Dios que nos sostiene. Si sigues de pie, si cada día eres fortalecida para hacer las tareas más sencillas y ordinarias, es porque Dios te fortalece. No pienses que el sufrimiento te detiene, sino que el sufrimiento te está moldeando para avanzar en la fe en Cristo. No pienses que el sufrimiento es para condenarte o avergonzarte. Todo ayuda bien a los que son llamados a Él. No pienses que Satanás obra solo. Él es un ser creado. Jamás estará haciendo un pulso contra un Dios soberano. Jamás pienses que aunque parezca a veces tus decretos han hecho algo. Deuteronomio 18 dice que muchas cosas Él permite que sucedan para probar dónde está nuestro corazón. Y por último, el sufrimiento nos hace humanos. Nuestra tarea es llevarlo a otro humano o llevarlo al Dios que nos ha creado y salvado. No somos Dios, somos hijas necesitadas de Él. Mientras transitamos en el sufrimiento, aprendamos a orar, a alabar, a acercarnos a otras para pedir ayuda. No dejemos de creer en las verdaderas promesas de Dios en Cristo, que son sí y amén. Crezcamos en conocer el carácter de Dios. Leamos la Biblia una y otra vez, no para salir del sufrimiento, sino para conocerle a Él en medio del sufrimiento. Este no es tu final inició cuando viniste a Cristo. ¿Y por qué te digo esto? Cuando estas personas ven a alguien en silla de ruedas, ¿qué es lo que quieren hacer rápidamente? Que se levante. Ese no es un estado en el que tienen que estar. Por supuesto que si Dios permite que nunca se levanten de esa silla. No estoy obviando el dolor y las dificultades que eso implica, pero si Dios no lo permite y vemos a una persona con una sonrisa y un gozo en su corazón, esa es la obra más sobrenatural que alguien puede mostrar. Vivir con gozo y alegría en medio del sufrimiento. Eso solo puede ser obra del Señor. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? ¿Qué hace esta teología de la prosperidad? No puede ser. Hay que levantarlo. No puede estar ahí. ¿Acaso somos Dios para decidir eso? Yo sé esto porque por mucho tiempo hice declaraciones. Yo, ayunos de todo tipo, peleé con los diferentes demonios, sobre todo con el Leviatán, que casualmente aparece en el libro de Job. Era el favorito. Habían hasta oraciones, porque ese era el demonio que ahogaba la escasez. Y por supuesto, en la teología de la prosperidad, pues tenemos que tener dinero. También me condenaba, por lo tanto, cuando yo no tenía dinero para diezmar, o no había orado, o no había profetizado o declarado lo suficiente. Hasta nos daban oraciones específicas. Todo sueño que yo tenía que buscarle un significado, porque al final tener más revelaciones me hacía más acepta a Dios o más cercana. Muchas de mis hermanas aún están ahí, sufriendo porque no tienen un esposo, pero que alguien, dizque profeta, le prometió tener un esposo. Muchas están creyendo que sus vientres no son fértiles porque no tienen la fe suficiente para que se abra. Muchas están creyendo que no tienen dinero porque pareciera que aunque oran, no se va, ¿verdad? No se va esa escasez. Como que la cruz de Cristo de verdad no fue suficiente y solo vino a darnos comodidad en este mundo. Porque lo que enseña es que el resultado de tus oraciones es que se materialice y no el corazón transformado. No apuntamos al corazón. Yo sé que muchas lloraban porque no se les cumplían muchas cosas. Vi divorcios, infidelidades y locuras con tal de hacer y hacer y hacer para tener. Pareciera que la asociación con todo este grupo nos une a recibir ciertas cosas o privilegios porque queremos creer que eso es lo justo. Solo Dios sabe lo que necesitamos porque Él es Dios. Esto no es light, esto no es para juzgar o acusar.
y no viene desde un lugar de superioridad. Esto es la Biblia. Esto sigue pasando con nuestro contexto latino. Y lastimosamente hay un contexto americano que lo trajo a nuestros países latinos. Pero ojo, amigas, con las mujeres en liderazgo que están ahí diciendo todo esto, es aún más dañino porque las mujeres buscan otras mujeres. Por favor, te urjo que leas la Biblia, que no te fíes de lo que no es y que le ores al Señor, que te libre del error y que te ayude a crecer en discernimiento. Si tú has tenido dudas por lo que has vivido o has visto, por favor, corre a la palabra. Inicia con leer primera de Juan, primera de Pedro y léela de una vez, toda la carta. Ora y ora y ora incansablemente pidiendo a Dios que aumente tu fe en la obra de Cristo y lee la Biblia buscando a Dios y su carácter. Humíllate en que no eres Dios y no todo lo sabes, pero que confías en que Él sí. Por favor, no vivas en condenación. Vive en la libertad y ven a Cristo. Suframos con propósito. Ser y hacer todo para su gloria. Suframos con sentido. Ser como Cristo. Suframos con misión. Proclamar que somos de Él en su mensaje del Evangelio a través de cómo le representamos. Amén. Te quiero pedir que no te pierdas nuestro siguiente podcast. Tendré una amiga que quiero mucho, que es de mi iglesia, y que nos va a acompañar para contarnos acerca del sufrimiento, de su dolor en medio de la ansiedad que ella vivió. Ella nos va a contar lo que le enseñaron, ¿verdad? En este ámbito también de teología de prosperidad y cómo Dios le mostró que su palabra y la obra de Cristo fue suficiente contra su ansiedad. De verdad estoy muy emocionada por platicar con ella. Esto lo vamos a escuchar el otro jueves. Y así que espero que nos estés siguiendo en esta serie y que el Señor abra nuestros ojos y que consideres todo lo que estoy diciendo, que vayas a la palabra, no me creas a mí, ve a la palabra, ora, háblalo con tu esposo si eres casada y si no, háblalo, y si eres soltera, háblalo con tus pastores o háblalo con alguien más. O simplemente ve de rodillas al Señor y dile, Señor, esto me está pasando. Yo he pensado, he dudado de estas cosas que me están enseñando. Enséñame tú tu palabra, Señor, porque quiero vivir en la libertad. En medio del sufrimiento quiero ser obediente, quiero ser santa. A pesar de que todo lo demás no lo tenga, tener a Cristo es suficiente. Así que mientras nos volvemos a escuchar el otro jueves, nos puedes encontrar en nuestro blog de Ella Habla Verdad en Instagram y Facebook. O bien nos puedes escribir a ellahablaverdad@gmail.com. Nos puedes escribir para conocerte y saber más de ti. Que Dios te bendiga.